Buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, Qué bueno. Bueno, este, esta es nuestra tercera sesión, ¿verdad? ujú. Muy bien. Tenemos pendiente un ejercicio que no nos salió ayer, ¿verdad? O antier. ¿Lo alcanzaron a pensar? Si tuvieron oportunidad. Lo voy a dibujar. Y ahorita, este, hace ratito lo estaba revisando y creo que ya sé más o menos cómo sale. Muy bien. Hmm. Ahí están muy callados hoy. ¿Todo está bien? Yo sí aquí estoy. Sí, Muy bien. Mm, sí, eso. Vean, creo que la estrategia era una resta. O sea, no era tan complicado, pero creo que por ahí me hice algunas bolas la vez pasada. Pero bueno, creo que el truco está en lo siguiente, miren. Estarán de acuerdo en que este mide la mitad de este, ¿verdad? ¿Sí ven por qué? sí, Porque este ángulo que marqué con 2x es el exterior del triángulo PBO, ¿vale? Que en particular tiene dos radios y pues aquí este cuate de acá mide x también, ¿no? ¿Sale? No estoy usando ninguna propiedad más que incluso pueden sacar ustedes de ahí a los triángulos y lo único que estoy usando es el hecho de que aquí tengo, déjenme ponerlo en perspectiva. Aquí tengo yo un triángulo isósceles. No necesita estar en un círculo, ¿verdad? Lo único que estoy diciendo con eso del 2x y la x es que este es un triángulo isósceles, que este es una x y que este es una x y por tanto este es 2x. Ese es el teorema de la colita del ratón, ¿no? Pero es básicamente la consecuencia de que pues la suma de los ángulos internos es de 180. Entonces este exterior, que es un 180 también completo, 2x más y es llano. Entonces, pues este ángulo es la suma de estos dos. Se acabó, ¿verdad? ¿Dónde está la consecuencia de que el triángulo está dentro, bueno, que es un isósceles? Digo, ¿dónde se ve la influencia de que el dibujo está dentro de un círculo? Pues en el hecho de que el triángulo es isósceles. Y es isósceles precisamente porque se forman los radios. Profe, Sí, esta fórmula
¿Solo pasa en triángulos isósceles? No, pasa en cualquier triángulo. Ok, Más bien la, el punto, ¿verdad? Qué bueno que lo tocaron. Si yo tuviera un triángulo así, miren, que no se ve isósceles, por supuesto. Entonces, si tú tienes un ángulo A y otro ángulo B y un ángulo C, sabemos que este ángulo es A más B, ¿sí? Sí, Entonces es una propiedad de los ángulos exteriores. De hecho, recuerden ustedes que cada que tenemos un polígono, sea regular o no regular, sí, con convexo se le dice, o sea, que no esté retorcido, ¿verdad? Sabemos que este es el ángulo exterior, a ese se le llama el ángulo exterior. Y funciona con cualquier figura, ¿verdad? La prolongación de un lado nos ayuda a tener un ángulo exterior. ¿Por qué el ángulo exterior no se considera en polígonos como este ángulo? Bueno, en realidad podría ser, no tiene nada de malo. El detalle es que como nosotros lo queremos en relación con el ángulo interno o con el polígono, pues no tiene demasiado caso agarrar toda la vuelta completa para quitarle un pedazo. Mejor hablemos de la mitad. ¿Sí me explicó? O sea, como que la gente lo que está pensando con esto es que tú prolongas este lado y pues ya sabemos que estos son 180. Entonces, si tú quisieras saber que este ángulo son 80 grados, por ejemplo, aquí son 100 y aquí son 180 para que nos den los 360. O sea, no tiene caso usar un ángulo grandotote de 280 grados para decir que aquí tienes un ángulo interno de 80. Mejor móchale esta información adicional que tú tienes y en vez de irte al 280, pues mejor vete al 100. Y ya basta hacer esa comparación con ese ángulo más pequeño para que tú tengas información del ángulo exterior. Por eso el ángulo exterior no es todo completo. ¿Sí me explicó? ¿Sale, vale? sí, Bueno, entonces, aquí tengo un ángulo exterior que su suma, su valor, su medida, perdón, deben ser A y B, la suma. Bueno. ¿Qué sucede en el caso de que es un isósceles? Ah, pues en el caso de que es un isósceles dispuesto de esta manera, no todos los isósceles tampoco que estén. Si yo tengo un isósceles pero está volteado, no tiene caso, ¿verdad? O sea, si yo tengo el isósceles así, estos son sus ángulos, sus lados iguales, de manera que los ángulos iguales son estos. Entonces, este es el doble de este. De hecho, esta situación, yo lo que hago es olvidarlo un poco, o sea, ya no destaco que aquí es un ángulo de X, porque este triángulo está dentro de la circunferencia y como que todo mundo entiende que tengo triángulos isósceles por tener radios. Entonces, por eso pareciera como sorprendente que este ángulo de aquí es el doble de este. Pues sí, si uno lo analiza un poquito desde esta perspectiva o desde esta otra, pues es natural. ¿Sí me explicó? sí, Va. Entonces, esto sucede con este ángulo, que es el exterior a este triángulo. Muy bien. Pero si ahora se van hasta este ángulo de aquí, le estoy llamando Y a todo completo, tengo exactamente la misma situación. Bueno, dos Y, ¿verdad? Este tendría que ser Y. Sí, Carlos. Maestro, no entendí la parte de donde tiene el blanco. A ver, qué parte? En donde hay un triángulo blanco. Lo que dijo al final de ángulos. Esto. Sí, el de Ah, ángulo. eso. Sí, lo que estaba diciendo es que si tengo un triángulo isósceles, estos ángulos son iguales, ¿verdad? Y al ser iguales, este ángulo exterior es el doble, o sea, es la suma de los dos, X más X. Eso también está claro, ¿verdad? Sí, ¿Sí? Lo que dije al final fue que a la gente a uno le presenta que este ángulo es el doble de este y se ve como muy impresionante porque ya no te mencionan este, ¿no?
O sea que en el teorema que nosotros estamos estudiando, que es que un ángulo central sea el doble de un ángulo inscrito, como que ya no te presentan el ángulo de aquí arriba y te omiten el hecho de que tienes un triángulo isósceles. Entonces, cuando uno le presentan el resultado, que es este ángulo es el doble de este, pareciera muy sorprendente, pero en realidad es algo natural, solo que están omitiendo esa información, que bueno, omitir esa información es omitir la justificación y ahí está la demostración. ¿Sí me explicó? Sí, Sí. O sea, como que cuando te presentan el teorema, ¿qué es la idea, verdad? Te presentan el resultado, pero no te dicen todos los argumentos. Bueno, en matemáticas sí estudiamos los argumentos, por supuesto. ¿Vale? Mi punto es que no olvidemos que tenemos un triángulo isósceles y que por eso este ángulo es el doble de este. ¿Sale, vale? sí, Bueno, entonces, y bueno, este teorema, o este más bien, la gente le llama colita de ratón, porque piensan que esta es la cabeza de un ratón y esta es su colita. Bueno, la gente tiene mucha imaginación. Ok, entonces aquí tengo otra vez la cabeza del ratón y aquí está su colita, ¿sale? Entonces, este ángulo que yo tengo aquí es el y este tendría que ser su doble. ¿Por qué? Porque este triángulo que pinté de amarillo, pues de nueva cuenta vuelve a ser isósceles. Aquí vuelvo a tener y entonces y más y es la suma de este ángulo. Son 2y, ¿sí? Sí, ¿Me siguen o ya me estoy poniendo muy esotérico? no, de hecho está más fácil de lo que hicimos ayer. Exacto, ¿verdad? Está un poquito más claro. Y entonces lo que dijimos ayer es que queríamos comparar este ángulo inscrito, que son las líneas rojas, con este ángulo verde, que es el central, ¿no? Pero el ángulo rojo, pues de acuerdo a lo que yo acabo de poner, es y menos x, ¿están de acuerdo? Sí, Y el ángulo verde es 2y menos 2x. En otras palabras, es 2 veces y menos x. Ah, órale. Entonces este ángulo central mide el doble del ángulo inscrito. sí. Esa es la demostración. ¿Puedes esperar para copiarlo? Y claro que sí, sin problema. Damos un momentito. Incluso, miren, ¿cómo se dice? Voy a escribir, voy a dibujar la disposición del otro, acuérdense que esto lo dejamos de tarea en algún momento, digo, ahorita ya lo resolvimos, no pasa nada, y en un momento anterior a eso yo les dije que el resultado también se cumplía para un ángulo interno, digo un ángulo central y un ángulo interno, pero la diferencia de este caso, déjenme ponerle a este caso A y este caso B, la diferencia era que este, para demostrar este caso, que parece ahí el logo de los cuates estos de viaje a las estrellas, ¿no? Fue que yo tracé una línea blanca auxiliar aquí y en aquel caso les dije, este vato se llama X, bueno, perdón, este vato se llama X y entonces este señor es 2X. Y aquí lo que estuve utilizando fue otra vez esto, ¿verdad? ¿Sí me siguen? Sí, Y les dije, pues y entonces este vato es 2Y. Y lo que dije en aquel momento fue, pues fíjate que este ángulo, la suma de los dos, o sea, todo el ángulo verde, es 2x más 2y, o sea, 2x más y este es x más y, por supuesto.
Entonces, sí es cierto que este ángulo interno, digo central, es el doble de este. Sí, Damián. Profe, ¿me podría decir, me distraje con lo disco de 2x más 2y? ¿Qué significa? O sea, ¿qué es? Ah, es el ángulo verde. Sí, todo el ángulo completo. ¿Sale? Y x más y es todo este ángulo completo. Ujú. 2x más 2y. Y Ah, porque se me fue. ujú, entonces fíjense que el caso B, que es el que con el que nos estábamos haciendo bola la sesión pasada, es precisamente, pues usa el mismo espíritu, ¿no? De hecho, si ustedes toman este punto P, aquí está A y aquí está B, vamos a dejar fijos A y B, no los voy a mover, pero este sí lo muevo, al moverlo para acá, voy a llegar a este punto y entonces como que esta línea va a quedar aquí, no, si marcan este punto, esta línea roja queda aquí, esta línea roja queda acá y esta línea blanca queda así, porque estoy pensando la línea blanca nada más anclada en el centro y en la P, como si fueran de madera, como si fuera una línea de madera la línea blanca. ¿Sí lo visualizan? Eh, como radio se puede decir. Ajá, el diámetro. Ah, Tengo fijo sí, fijo un diámetro. A ver, déjenme, en lo que lo anotan, lo voy a hacer en GeoGebra, ¿vale? Es importante transmitir esas ideas porque, bueno, si tengo un dibujo estático es difícil comunicarlo, pero aprovechando que tengo GeoGebra, lo voy a hacer. Sí, también. ¿Qué tenemos que dibujar? Tenemos que dibujar las líneas que puso aquí. Ah, bueno, ahorita no hemos pedido dibujar nada, nada más lo que sí sería conveniente es como redactar poquito esta solución, ¿vale? Ok, profe, gracias. Sí. Nada, pero sí, ahorita vamos a hacer algún dibujo. Ahí voy. GeoGebra. Ustedes me dicen cuando ya terminen para que pueda yo cambiar la pizarra, ¿no? ya acá, Mandé. ¿Ya terminaron? ya, ¿Listo? Bueno, ahí está. Estoy dibujando lo de hace ratito, ¿verdad? No le hagan demasiado caso a los nombres de los segmentos, digo, de los puntos. Solo estoy tratando de reproducir la figura y que vean cuál es la idea que les mencionaba. Yo creo que va a funcionar mejor una semi recta.
Ahí está. Ese ratito está la línea que les puse de blanco. ¿Va? Miren, bueno, marcamos los ángulos. Si gustan, este sentido manecillas. Ay, porque siempre lo la riego con los ángulos. Los ángulos y yo no somos amigos. Ahí está. Bueno, lo que les decía es que cuando usé la suma de X e Y, tenía esto lo que quería transmitirles. ¿Si la ven? Quiero ver si alcanzo a tener un ángulo entero, pero como que no me deja, ¿verdad? Bueno, ahí está 94,26 y 47,13. Bueno, aquí lo que usé fue, fíjense que no tienen que ser iguales los ángulos, los triángulos, ¿verdad? Si hago esto, por ejemplo, miren, ahí tengo uno más deformado que el otro y esa es la idea en general. Esta disposición me muestra más una idea general. Este ángulo es la mitad de este y este ángulo chiquitín es la mitad de este ángulo de acá. Entonces todo este es el doble del ángulo rojo. Ángulo verde, doble ángulo rojo. Central, doble del inscrito. Bueno, y lo que les decía hace un momento es que esta misma idea de tener x más y aquí tengo 2x más 2y o dos veces x más y, se sigue usando cuando hago esto. Lo que pasa es que este ángulo se vuelve negativo, ¿verdad? Y entonces tienen ustedes x menos y, perdón, y menos x, que fue como lo hicimos, y y menos x. ¿Sí me explicó? Mm, ¿Me puede repetir, por favor? Otra vez, sí. Lo que les decía es que la idea de la... Esto, ¿cómo mostramos que el rojo es la mitad del verde cuando teníamos las cosas así? Esto quedó claro, ¿verdad? Sí. Porque en particular aquí usamos una suma. Suma de estas cosas es el doble de suma de estas. Bueno, pero fíjense cómo medí el ángulo. El ángulo quizás lo estuve midiendo de blanco a rojo. Y para mí eso fue una X positiva, si ustedes quieren. Pero al intercambiarse el orden de las rectas roja y blanca, de blanco a rojo ahora es un negativo. Ah, ya. Sí. ¿Sí? Gracias. Entonces es como que la idea, ¿y esto por qué se los platico? ¿Cómo se me ocurrió resolver el problema? Pues simplemente modifiqué una idea que era válida aquí y realmente la prueba de esto, si consideramos ángulos positivos y negativos, sigue siendo válida acá, solo que aquí se ve como una resta, pero en este caso es una suma. ¿Sí? Sí. Bueno, y ya para terminar con esto, estoy haciendo mucho énfasis en la lógica, ¿tá? Entonces, para terminar con esto, vamos a repasar lo que les dije, nada más lo mencioné en la clase pasada, pero también es importante señalarlo ahorita, y es que yo les dije lo siguiente. Tengo ángulo central y entonces yo ya vi que el ángulo que une sus patitas con el verde, o sea, los ángulos verde y rojo están unidos por las patitas, y en este caso también, ¿verdad? Ahora sí ya pararí con el teorema del maguey. Entonces ustedes saben que este es el doble de este. Y si hubieran puesto este verde y este segundo rojo, pues entonces este también pasa esto, ¿verdad? Aquí estoy usando el teorema de que el ángulo central es el doble del inscrito. Sale.
Pero ahora, ¿de dónde sale el teorema del maguey? El teorema del maguey dice, como este es la mitad de este y este es la mitad de este, entonces ya dejo de usar al verde de intermediario y voy a pensar que esos dos ángulos son iguales entre sí. Y ese es el teorema del maguey. Ujú. Caray. Aquí están usando como referencia el ángulo verde. Aquí ya lo quitan el intermediario y ya ustedes utilizan el hecho de que estos dos son iguales. Pero si hubiera yo puesto algún otro ángulo, pues entonces, ay, perdón, resulta que hubiera hecho también lo mismo con cualquier otro. Y de ahí sale el hecho de que ustedes tengan ese teorema. ¿Capichi? Sí, Entonces el teorema del maguey dice que no importa cuál sea el ángulo, mientras el ángulo coincida con las patitas. En términos formales, uno diría, tienen el mismo arco subyacente. Subyacer a algo es estar debajo de, ¿sale? O algo que está detrás o que lo sostiene. Entonces el ángulo, el arco subyacente, si estos tres ángulos tienen el mismo arco AB subyacente, entonces todos los ángulos son iguales. Ese es el teorema del maguey. ¿Vale? Entonces, fíjense cómo van las cosas. Y ya con esto termino. Y no termino este tema. La suma de tres ángulos interiores de un triángulo son 180. Entonces, consecuencia de esto es que el ángulo exterior es igual a la suma de los ángulos que no tienen contacto con él. O sea, C, ¿verdad? A y B no tienen contacto con A más B. Bueno, si este triángulo es isósceles, entonces este ángulo y este suman X más X. En otras palabras, en este triángulo isósceles, este es el doble de este. Un lugar donde tengo triángulos isósceles de ese estilo es un círculo, que juntando dos triángulos de este estilo, llego a la conclusión de que el inscrito es la mitad del central. Pero esto sigue siendo válido para cualquier ángulo que tenga el mismo arco subyacente. Órale. Y entonces, si yo tengo varios ángulos con un arco subyacente, todos ellos son iguales. Y este es el teorema del maguey. Y otra consecuencia de esto es que cuando este mide, el central mide en 180, entonces en la mitad de un círculo siempre tengo ángulos de 90. Es el mismo teorema del maguey, pero a ese caso particular se le conoce como segundo teorema de Tales. Y esa es la lógica detrás de todo lo que acabamos de hacer en estas clases. ¿Se entendió? Sí, creo. Ok. Entonces hemos ido paso a pasito, suave, suavecito, ¿verdad? Con los temas y ya desarrollamos una cosa bien interesante. Muy bien. Bueno, entonces, ahora sí, bueno, ¿hay alguna pregunta sobre esto? no, ¿No? Sería muy bueno al rato o mañana que ya tengan ustedes las pizarras y la grabación, que escriban esto que acabo de decir. Es un buen ejercicio. Escriban esto, dibujen esto y escríbanlo. Dibujen esto y escríbanlo. Dibujen esto y escríbanlo. Luego esto, luego esto, luego esto, luego esto. O sea, cuál es la lógica que está detrás de todo lo que dijimos? Y también por ahí el segundo teorema de Tales, ¿no? Sí. O sea, si lo ponemos como en un diagrama de flujo, diríamos que del uno se sigue el 2, se sigue el 3, se sigue el 4. Luego
Del 4 podemos llegar al 8 que es el teorema de Tales, o bien el 5, el 6 y el 7. Y este ya es el teorema del maguey, y este es el segundo teorema de Tales. Y esta es la lógica que está detrás. ¿Sí me siguen? Sí. Ujú. Sí, Damián. Disculpe, profe. No entendí lo último de los números. ¿A qué se refiere? Ah, que yo puedo cada flechita significa una conclusión. Que si tú observas la situación de la gráfica uno, entonces puedes sacar como conclusión que pasa lo de la gráfica 2. Y si tienes lo de la gráfica 2, puedes sacar como conclusión que pasa lo de la 3. ¿Sí? Oh, ok, profe. Gracias. Sí, de nada. ¿A qué me refiero con que se saca la conclusión o se sigue de? Este, pues ustedes van deduciendo, ¿sale? Concluyendo. ¿Qué significa deducir o concluir? Bueno, un ejemplo con el que lo podríamos explicar es, ustedes de repente están mucho tiempo dentro de su casa viendo películas y de repente les toca salir porque hay que ir a darle de comer al perrito. Salen al patio de su casa y ustedes ven que el patio que no está techado está todo mojado. ¿Qué pueden concluir? Que llovió. Ujú. Entonces, ¿quién podría estar aquí de número uno? El suelo está mojado. ¿Y cuál es la conclusión? Llovió, ¿verdad? Y pueden sacar alguna otra conclusión. El suelo está mojado, entonces llovió. Ah, bueno, el suelo está mojado, entonces llovió. O el suelo está mojado, entonces el perrito se hizo pipí de una manera impresionante, ¿verdad? ¿Sale? O si no se Entonces, mojó el perrito. mande. O si no se mojó el perrito. Ajá, o se mojó el perrito y por ahí anduvo jugando con el agua, ¿no? O se rompió una manguera, o hay una fuga de agua. Bueno, son ejemplos en la lógica que me permite, y esos son detalles a los que me refiero cuando yo digo que 5 se sigue de 4, o bien 5 se puede concluir o sacar de conclusión como conclusión a partir del 4. Yo saqué como conclusión que llovió porque vi que el suelo estaba mojado, porque sí, el suelo estaba mojado. Ujú. Este relajo se llama sistema deductivo, porque vamos deduciendo. Ujú. La deducción en algunos otros aspectos o en algunos otros ámbitos también se entiende como inferencia, o conclusión. Cuando ustedes llegan a casa de uno de sus amigos y ustedes no le caen bien a su amigo y su amigo les dice, ay, cómo me gustaría hacer visita para irme. ¿Qué les está diciendo? ¿Sí me expliqué? Sí. Mm, O sea que se quiere ir para no seguir estando contigo. Ujú. No, quiere que te vayas, ¿no? Eh, A ver, cuate, ayúdame a cerrar la puerta, pero por fuera, ¿no? Son muy malas maneras, ¿verdad? Nunca lo hagan, nunca hagan, niños nunca hagan esto en casa. Pero les comento porque las indirectas, que es una situación muy mala, es una agresión, es una actitud agresivo-pasiva, una indirecta, porque bueno, normalmente sucede, ¿verdad? ¿Verdad? Uno las escucha por ahí, no está bien, pero pero son un ejemplo en donde uno puede sacar conclusiones, ¿verdad?
Quizás es un muy mal ejemplo, pero es algo más o menos frecuente, ¿no? O de repente hay gente que te dice, y si ustedes no han tenido estas experiencias, que bueno, quizás no fue muy buen ejemplo el que tengo a la mano, ¿verdad? Pero les dicen, hay personas que cuando se les pide una tarea no le entregan, ¿no? Eh, y entonces, pues, ¿qué dicen los estudiantes? Ay, qué feo me está diciendo, ¿no? Em, o hay profes que cuando van a dar una clase no llegan, ¿no? Entonces, eso es una indirecta y se espera que la otra persona saque una conclusión, porque es una agresión, porque es dicho de una mala manera, cuando finalmente, si hay algún agravio con alguna actitud, con alguna cosa, uno se acerca con las personas y lo platica, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Si no vas a venir, avísame con tiempo, por favor, para que yo ocupe mi tiempo en alguna otra cosa, ¿no? O sea, o por favor, cuando se deje una tarea tienes que hacerla porque es importante para no sé qué cosa. Hay muchas maneras, ¿verdad? Hablando ahorita de la inteligencia emocional y todo eso, pero en esas situaciones es donde la comedia, las bromas, que también hay buenas bromas, hay malas bromas. Las bromas muchas veces, ¿cómo se dice? Dejan a la persona que está escuchando la broma, que la persona saque sus conclusiones y entonces cuando se da cuenta la persona, pues es cuando las cosas generan risa, ¿no? También hay maneras específicas la comedia también es algo que se estudia, la estudian los actores, ¿no? O cómo se escribe alguna historia de comedia, pues esperando que la gente llene los huecos, deduzca, concluya, ¿no? Eso se usa mucho en el lenguaje. No sé, de repente si yo les platico, ¿saben qué? Me subí al camión y un señor iba vendiendo este periódico, lleve su periódico 10 pesos, lleve su periódico 10 pesos, lleve su periódico 10 pesos, ahora. Y entonces una persona dice, ay, yo quiero el periódico, ya se le entrega el periódico y la persona le pregunta, ¿cuánto es? Ahí se acaba la frase del chiste. ¿En qué consiste el chiste? Que no les dije. ¿Qué dirían ustedes que es la broma? ¿O no les dio risa? Mejor me dedico a otra cosa. Comediante, ¿no? Ah, ¿Qué quiere decir cuál es la broma? Pues porque la persona está distraída, pero, o sea, tanto una persona está diciendo, lleve su periódico a 10 pesos, lleve su periódico a 10 pesos, o sea, como que es parte de su diálogo, de su discurso, y tan lo incluye en una parte que podría ni siquiera, o lo repite tanto que ni siquiera lo pelaron, ¿no? Ah, dame el periódico, relaten, ¿cuánto es? Y así de hoy, ¿no? O por ahí aparecen unos videos que dicen, oiga, buenos días, me da un mapamundi de México. Ah, caray. ¿Quieres un mapamundi o un mapa de México? No, un mapamundi de México. Y pues no entiende la persona la papelería y le da esos dos. ¿Cuál quieres, este o este, mapamundi o México? Ah, pues este, ¿no? Y así y pues como que la persona se desespera porque pues no, la persona que está pidiendo el mapamundi no le queda claro, ¿no? Y de repente llega otra persona a hacer lo mismo, no sé, ¿me das una monografía de la Tercera Guerra Mundial? ¿No? Y la otra sí, pues, no, gracias a Dios no ha sucedido una tercera guerra mundial, ¿no? Entonces, y ahí está el chiste, ¿no? Se espera que la otra persona saque conclusiones, ¿no? Bueno, todos se los platico porque en el lenguaje funciona mucho. En el lenguaje todos los días lo estamos utilizando. Ahora cuando ustedes se rían o o salga una película y se termina así de repente y ustedes no saben qué pasó. ¿Han visto el origen? Esa película creo de que sí. una persona que tiene un mundo completo en su mente y sus sueños. ¿Sí la han visto? Tiene un tótem, ¿verdad? La persona. El tótem es un objeto, y podría ser mis sacapuntas, ¿no?
y él pone a girar su tótem, llega a confundir tanto la realidad y el sueño, y que se pone a girar el tótem, y si el tótem se cae, o sea, si la perinola se cae, quiere decir que está en la realidad, ¿no? O sea que lo que está viviendo no es un sueño, que lo está viviendo realmente, ¿no? Y si el tótem no se cae y se queda ahí para siempre, entonces es una manera de ver que lo que está sucediendo es un sueño, entonces se despreocupa, ¿no? Pero por ahí hay algunas escenas, bueno, no sé si la han visto, les voy a hacer spoiler. Si les digo o no, mejor la ven. Diga, Sí, les digo, no, mejor no, mejor les se los dejo de tarea. Mejor les voy a dejar de tarea. Ver la película y la visión. Está en un streaming seguramente, en Prime o en Netflix, ojalá tengan alguna de esas cosas. Y si no, seguro por ahí lo encuentran en la red, ¿vale? Véanla. Vean el final y me dicen qué pasó. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que construir el final, ¿sale? O sea, es como los chistes otra vez, les platican toda la historia y ustedes tienen que entender el chiste. Bueno, todo esto lo estamos platicando porque, mira, Carlos, sí, muy bien, muchas gracias. Este, porque son esquemas de pensamiento que en particular se utilizan en matemáticas como estrategia para ir organizando tu información. De hecho, esta manera de organizar la información y por qué lo estamos platicando aquí es porque la primera persona que se sabe en la historia, quizás no fue la primera persona, pero sí fue la persona que llegó a nosotros como la primera, es Euclides. Eso de que le llamemos geometría euclidiana no es casualidad, es por Euclides. Euclides fue un griego, bueno, una persona bajo la influencia de la cultura griega, que nació en la cultura griega. No estaba precisamente en Grecia, estaba creo en Alejandría, que fue una ciudad que fundó Alejandro Magno, pero en las ciudades que conquistaba o que fundaba, lo que hacía era formar a la gente en la cultura griega o los ideales de la cultura griega. Y a eso se les llama helénicos, ¿no? Entonces de una de estas ciudades que está en Egipto, en el país que ahorita es Egipto, donde estaba la biblioteca más grande de la antigüedad. Ahí vivió Euclides, en esa época estuvo trabajando. Y lo que hizo Euclides con geometría fue ir viendo su lista de resultados, que es una cosa que valdría la pena que tuviéramos nosotros. Ármate una lista de los problemas que más te hayan gustado en las Olimpiadas. Bueno, me gustó este problema y esta es mi solución. Ármate una lista de algunos resultados y ve si un resultado lo puedes concluir a partir de otro. Ese es el sistema axiomático, ¿sale? Entonces hubo una diferencia entre lo que se conoce de los egipcios, que sabían, por ejemplo, que un triángulo 3 4 5 es un triángulo rectángulo, a decir que cualquier triángulo que tú dibujes aquí en medio círculo es un triángulo rectángulo. No importa las medidas, más bien que esté metido en medio círculo. Y entonces tú ya no vas a comprobar todos y cada uno de los triángulos, sino me vas a dar argumentos para que saber por qué cualquier triángulo que cumpla con esas características, entonces es un triángulo rectángulo. ¿Sale? Entonces, lo que hizo Euclides fue ir formando teoremas. Cada una de estas flechas, la acción de asociar un resultado con otro es un teorema. ¿Sí lo ven? Entonces, por eso es tan importante la geometría para nuestra formación, para nuestros estudios, porque en la geometría se ve muy natural, como se había visto desde la antigüedad a partir de Euclides, cómo el método deductivo me permite a mí construir conocimiento. Y ahorita vamos a ver algunas otras cosas. Las propiedades de los cuadriláteros cíclicos se van a seguir a partir del teorema del Maguey. Si tú conoces el teorema del Maguey, entonces puedes tener acceso a otro tipo de resultados, a otro tipo de conclusiones. ¿Sí me expliqué con todo esto? sí, o sea, que si, s- s-
Con cada cosa nueva que aprendemos podemos aprender todavía más. Ujú. ¿Y cómo pueden aprender más? Sacando sus propias conclusiones. Ujú. ¿Sí ven qué emoción? ¿Sale? De hecho, los problemas más difíciles en las Olimpiadas Internacionales de Matemáticas, en la IMO, si ustedes le echan un ojo a los exámenes, el examen casi casi lo que les dice en los problemas es, tienes esta situación, números, geometría, combinatoria, lo que sea, y te dicen, casi casi te preguntan, ¿qué puedes decir de esto? ¿En qué consiste el problema? Saca conclusiones y dime qué puedes concluir. Y el que concluya la mayor o mejor cantidad de cosas, hay definitivamente algunas pautas, alguna rúbrica para saber eso, es la persona que gana, ¿no? O las personas que sacan mayor puntaje. Ya no se trata de problemas donde digan, bueno, seguramente sí hay varios, de problemas que te dicen, trata de calcular este segmento, dime cuánto vale, ¿no? O prueba por qué este segmento es igual a otro. Es otro tipo de problema, ¿no? Pero el problema es, ¿qué puedes decir acerca de esto? Ya requiere de bastante raciocinio, ¿no? Que tú tengas mucha habilidad, que tengas mucha formación, que seas muy maduro en la manera en la que piensas, y entonces a partir de eso es que tú puedes sacar conclusiones. En español, en ciencias sociales, en humanidades, también hay esa manera de pensar, y esa manera de pensar es la manera de pensar del ensayo. ¿Qué es un ensayo? Un ensayo es, ¿qué puedes tú decir acerca de este tema y cómo lo justificas? Entonces, eso es lo bravo de un examen de la Olimpiada Internacional. Da, escribe un ensayo, comparte o platica un ensayo acerca de esta situación. Si ven qué poderoso está el asunto. Sí, ¿Sí? Entonces, uno eventualmente llega a eso. O sea, a esos niveles definitivamente uno va a llegar en algún momento. ¿Sale? Porque después de mucho trabajar, de mucho estudiar, hay varias cosas en las que uno se vuelve, ¿cómo se dice? Se vuelve hábil. Incluso cuando uno le hacen una entrevista para ingresar a la universidad, en algunos casos en el que lo hacen, aquí en México casi no he sabido que lo hagan, pero una entrevista para ingresar a un trabajo, te hacen ese tipo de preguntas. A los maestros en 2016, 17, cuando se acababa de iniciar la reforma, les hacían un examen y también les preguntaban eso. ¿Tienes un niño con este tipo de problemas en el aula? Tú tienes la obligación de enseñar tal tema. ¿Cómo le harías? Y entonces tú tienes que escribir cuál es tu solución. Y hay profesores que evalúan eso, ¿no? Y entonces te ponen situaciones reales para que tú hagas un examen y el examen está muy bien dirigido porque, mira, esta persona tiene mucho sentido común, ¿no? Y ¿qué es el sentido común? El conocimiento de cómo funcionan las personas, cómo funciona el mundo, cómo funciona una disciplina, ¿sale? Cosas por el estilo. Entonces uno llega a ser hábil en las cosas después de estudiar un poquito, ¿sale? Pero el tema de esta pequeña discusión que les estoy armando alrededor de todo esto es la deducción. Que pongamos atención en la deducción. Si ustedes no han visto antes esto, van a ver varios ámbitos, van a tomar otros entrenamientos, van a asistir a otros eventos, pero cuando vayan, pongan atención a esto, ¿sale? Porque es un mecanismo para que ustedes puedan crecer intelectualmente, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a hacer un dibujito. Muchas gracias por ahí por lo que están compartiendo en el chat. De hecho, nos dice Carlo, fíjense, por ahí habíamos platicado del alfabeto griego. Qué bueno que lo hallaron. Lo vamos a pegar aquí en la pizarra. Muchas gracias, Carlo, para que todo lo podamos ver, ¿verdad? Ay, lo descargué en otro lado, con razón no lo hallé. ¿Vamos bien con la clase? Sí,
¿Sí? ¿Se está entendiendo? Sí. Bueno, miren, ahí están las letras. Y las que nosotros usamos, que hemos estado usando alfa y beta, son estas dos, ¿verdad? Pero también hay muchas otras. Esta sigma es el símbolo de la suma, S de sigma. Esta rho a veces se utiliza en los radios, rho de radio, ¿sale? Phi, ahorita lo vamos a conocer, ¿sale? Que es el número de oro, representa el número de oro. ¿Lo conocen? No. La razón dorada, pi, pues bueno, es el viejo conocido. Y esta P mayúscula a veces se utiliza para las multiplicaciones, P de producto, así como a veces se usa la sigma mayúscula, ¿vale? Lambda muchas veces se utiliza para hablar de un numerito que te ayuda a estirar una figura, ¿no? Entonces, la semejanza, por ejemplo, ¿cuánto se estira este lado? Lambda por la longitud original. O sea, 3 veces la longitud original y ahí está representada la lambda, ¿vale? Teta para los ángulos. Hay muchas representaciones. Omega la usan mucho los físicos también para los ángulos. Es- Omega es la frecuencia con la que vibra algo. ¿Mande? según yo, lambda es el número de oro, Lambda. que era 1,46 y no sé qué otra cosa. Eso. Ahorita lo vamos a averiguar. ¿Sale? Bueno, entonces, vamos a hacer un círculo. Vamos a empezar a hablar de cuadriláteros cíclicos, ¿va? Dibujen un círculo con su compás. Elijan 4 puntos que ustedes quieran. No importa que unos estén más cerca y otros estén más lejos. No tiene que ser simétrico. Ujú. Y entonces unan las líneas, ¿verdad? Bueno, bueno, yo creo que también vamos a trazar las diagonales, si me hacen favor. Y ayúdenme a medir todos los ángulos que tienen relación con los vértices. ¿Vale? Se lo vamos a hacer de manera experimental. Okidoki. Ustedes me avisan, ¿eh? Aquí sigo.
Ya. Muy bien. Ahora señalen los ángulos que deberían de ser iguales o que son iguales. Por el teorema del maguey, ¿verdad? Si tienen colores a la mano, píntenlos del mismo color todos o pónganles el mismo nombre. ¿Sale? Ya. Ok. Si pueden, también tómenle las medidas a los lados a las líneas azules y a las líneas verdes. ¿Eh? Sí, Damián, perdón, no había visto tu manita. Profe, ¿qué Sí. tenemos que hacer? Ah, dibujar el circulito con regla y compás. ¿Solo eso? Sí, Ok, y medir las medidas de los ángulos. ¿Vale? ok, profe, gracias. De nada. Entonces aquí vamos a poner, señala los ángulos que miden lo mismo entre sí, o que deberían medir lo mismo entre sí. ¿Por qué les digo que deberían de medir lo mismo? Porque este, de lo que se trata es que pueden cambiar un poquito las medidas por la construcción, ¿verdad? Ujú. Entonces, por eso les digo que son los que deberían de medir lo mismo. Por ejemplo, bueno, vamos a dar una pista o señalarlo si es que a ustedes les queda claro. Díganme dos ángulos que deben de medir lo mismo. Ángulo ADB, ACB. Eso. Entonces, ¿por qué? Por el teorema del maguey, ¿verdad? Ujú. Y esos deben de medir lo mismo. Bueno, si pueden, corrobórenlo, calculen su angulito usando el transportador. Yo aquí nada más voy a tratar de ponerle el mismo nombre al ángulo. Maestro, ¿y qué pasa si yo lo hice de otra forma? ¿Mandé? ¿Qué pasaría si yo lo hice de otra forma? Tiene que pasar lo mismo. Ujú. Ok. No va a tener las mismas medidas que el tuyo. De hecho, los cuatro van a tener medidas distintas, pero se va a cumplir la misma propiedad. ¿Vale? Ya que lo hayan dibujado todo, me dicen, bueno, ya que hayan marcado los ángulos. Miren, no importa si la forma que ustedes eligieron es diferente, lo que sí les recomiendo que sea igual es los nombres, ¿vale? Para que cuando yo diga, por ejemplo, ángulo ADB, ustedes marquen su ángulo ADB como ustedes lo pusieron, ¿sale?
¿Listo? ¿Listones para las trencitas? ¿Ya se saben todo esto o hay cosas nuevecitas para ustedes en esto que estoy escribiendo ahorita? ¿Sí me escuchan? Sí, Sí, profe. Maestro, los dos padres que tenía me dieron lo mismo, todos. Por pares. O sea, pues tenía un rectángulo dentro de un círculo y pues te hace las dos diagonales. Y pues en el Ujú, centro yo marqué los que deberían de ser pues iguales, que eran dos pares, pero me dio que todos los del centro valen lo mismo. ujú. Muy bien, está bien. Puede suceder porque tu figura es regular, ¿verdad? ¿Sale? O sea, si yo me hubiera esforzado un poquito más en poner una B por aquí, o sea, que la figura fuera un rectángulo o un cuadrado inclusive, pues sí, definitivamente va a suceder, ¿verdad? ¿Sale? Un cuadrado o un rectángulo son dos ejemplos de cuadriláteros cíclicos. ¿Capichi? sí, Va. Entonces, ¿ya midieron los ángulos interiores? Ayúdenme a ver cuánto miden la suma de los ángulos y cuánto miden la suma de los ángulos opuestos entre sí. Ángulos internos opuestos entre sí. ¿A qué me refiero? Si yo hay que ver cuánto vale la suma del ángulo B, pensando que el ángulo B es un ángulo interno, o sea, es todo el interno, con el ángulo D, que es su ángulo opuesto. Y la otra suma que tenemos que hacer es la suma del ángulo A con con el ángulo C. Okidoki. Si tienen oportunidad, mándenme una foto en el chat de su figura, ¿sale? O si no, si se les complica en el chat, me la pueden mandar por correo, ¿ok? Profe, Sí, ¿es por escrito? una foto de su dibujito. No, pero me refiero a que si lo teníamos que hacer en un cuaderno. Puede ser, o si lo hacen en GeoGebra, una captura de pantalla, ¿no? Ah, ok, es que lo estaba viendo en GeoGebra, Excelente. Se vale también, no pasa nada. solo que no lo entiendo y estoy batallando, pero no pasa nada. Ok, muy bien. Así se es las primeras veces, ¿eh? Ya luego agarra uno vuelo.
A ver, por aquí Derek ya nos compartió una imagen. Eso, muy bien. Voy a usar tu foto, Derek, ¿vale? Sí, Déjame recortarla un poquito para que quepa. Ándele, ya están empezando a usar las letras griegas, ¿eh? Muy bien. De eso se trata, chicos. Ahí nos mandó Carlos la suya. Ah, muy bien. Los ángulos que hay que medir, Carlos, son los de... Ah, bueno, mira, déjame lo descargo y te digo cuáles son. Está muy bien, ¿eh? De hecho, la intención de... Fíjense que yo no les di unas instrucciones completamente precisas como para que reprodujeran todos la misma figura. Y está hecho a propósito, ¿eh? O sea, por ejemplo, este vuelve a ser un cuadrilátero cíclico. 70 grados te dio cada una. Mm, Sí, bueno, de estas yo creo que sí, pero esta más bien debe medir. Ah, ya entendí. Es que tiene dos escalas el transportador, ¿no? ¿Cuál es la otra medida que tiene ahí encima del 70 o debajo del 70? Tiene dos escalas un transportador, ¿no? 110. Eso. Entonces el ángulo más grande es de 110 y el otro es de 70. ¿Sí? Es una maravilla esto de la tecnología. Ya van a ver qué me acabo de encontrar. Ay, no, este no es. A ver si funciona. No, va a estar en blanco. Sí, bueno, también, Carlo, hay que medir estos angulitos de aquí. ¿Sí los ves? Ah, ok. Ujú. Es que quiero una imagen PNG sin fondo, no, pero esto no me va a servir. Lo andamos buscando. Ahí vamos, ¿eh? Tu, 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 tu. Bueno, pues ya marcaron entonces los pares de ángulos iguales. Bueno, calculen la suma de los ángulos opuestos. Profe, disculpa. Sí, ¿Cómo puedo, o sea, digamos que yo ya tengo una figura, copiarla y ponerla a un lado en GeoGebra? ¿Cómo lo puedo hacer? eh, en
dentro de GeoGebra incrustar una imagen. Ajá, no, me refiero a que yo ya tengo, digamos, una figura. Ah, para que sí, dentro del el menú de hamburguesa que le llaman, o sea, las tres rayitas de arriba a la derecha, Ajá. viene el menú exportar. Mandé. Ah, ok, ya. Sí, y ahí puedes exportar la figura, ya la guardas y ya la puedes compartir. Miren, ya encontré mi transportador. A ver, ahorita vuelvo a poner sus figuritas, ¿verdad? Bueno, aquí sí vamos a dejar la de Derek. Y déjenme cambiar el fondo a blanco. Ahí está. Vampirazo, ¿eh? Bueno, sí. Ay, caray, lo que... bueno, sí, esto es lo que quería mostrarle a Carlo. Bueno, a todos, por supuesto, ¿verdad? Pero miren, yo voy a medir con mi transportador, por ejemplo, este ángulo de aquí del centro, ¿va? Entonces, lo que sucedió con Carlo es que, por ejemplo, no sé si alcancen ustedes a verlo bien, sí se ve bien todavía el tamaño de los numeritos. Yo sí lo veo bien. Y entonces, miren, si yo hago coincidir mi transportador aquí, queriendo medir este ángulo, entonces voy viendo que aquí voy a llegar hasta el 85, parece ser, ¿no? Pero fíjense cómo voy usando la escala. La escala va del 10, 20, 30, o sea, va creciendo. Lo que quiere decir que estoy midiendo el ángulo en este sentido. Si el otro ángulo que es suplementario lo mido en este sentido, bueno, el transportador que me conseguí nada más tiene una escala. Pero si voy poniendo la escala del otro lado, aquí sería un cero, aquí dice 10, ¿verdad? 20, 30. Finalmente lo que le falta a este ángulo de 140 para ser 180. ¿Están de acuerdo? Sí, 90. Y entonces lo que diría este otro ángulo es que es de 95 grados. Okidoki, para eso sirven las dos escalas, porque voy a medir los ángulos en dos sentidos diferentes. ¿Ok? Sí, está claro, Carlos. Sí. Muy bien. Bueno, entonces, si yo hubiese querido medir el otro ángulo usando la misma escala, o sea, en este caso mi mismo transportador, porque no tengo otro, entonces lo que debo de hacer es ajustarlo para llevarlo aquí, ¿verdad? Más o menos ahí, ¿verdad? Y entonces esta línea, fíjate, la tendría que prolongar y va a llegar al 95. Pero ahí estaría midiendo el ángulo, ahora sí, otra vez, en el mismo sentido, ¿verdad? ¿Sale? Esa es la idea, chicuelos. Bueno, vamos a sacar algunas conclusiones antes de irnos, porque ya casi es hora de irnos. Transportador, está. Bueno, lo voy a dejar aquí porque está bien lindo este transportador. Maestro, antes de que nos vayamos, me gustaría que me ayude en algo. Sí, sí, ¿Cómo dime, se dime. podría resolver un ejercicio? A ver si es que se puede. Uno ¿tienes algún ejercicio por ahí? Sí, sí me puede ayudar a resolverlo. Es que Ah, desde hace mucho tiempo que ando batallando con él. ok. ¿Lo tienes en imagen? Sí, ahí te estoy llamando. Bueno, ok, en lo que Carlos nos manda su imagen, eh, estoy batallando aquí con mi dibujo. Vamos a dejarlo aquí para que se vea bomba. Vamos a decir que es el transportador de Derek.
Bueno, voy a descargar también otra imagen de Carlo y la mandamos por acá. Ay, oh, ya me mandaste el dibujito, ¿verdad? Híjole, no sé por qué se puso tan chiquito esto. Ya voy, ¿eh? Bueno, entonces, ya, la conclusión, las respuestas a estas preguntitas más o menos rápido, es que, como bien nos puso aquí Derek, vean, los ángulos que tienen el mismo arco y que Derek les puso el mismo nombre, deben de medir lo mismo, ¿verdad? Ahí está gamma, ok. Luego está este que le llamó alfa y entonces este también se llama alfa. Tienen el mismo arco. O sea, se fijan en el arco. Arco AD, este le puso capa y este también es capa. Es capa, ¿verdad? Y luego con este es el ángulo beta y también este. Miden todo lo mismo, ¿sale? Entonces, eh, Derek ya hizo esto, ¿vale? Esto es lo que yo lo esperaría como la respuesta del primer inciso. Luego, la suma del segundo inciso, ayúdenme a ver cuánto suman este ángulo más este ángulo más este ángulo más este ángulo. Vamos a dejar de tarea, ¿sale? Y finalmente, cuánto suman los ángulos opuestos. Eh, son los ángulos opuestos como tal, ¿verdad? Me refiero a que cuánto suma el ángulo A con el ángulo C. Y por otro lado, cuánto suma el ángulo B con el ángulo D, ¿vale? Hay que hacerlo. Ponen su transportador, los miden y me dicen cuánto suman los ángulos, ¿sale? Estas dos cosillas van a ser tarea. Bueno, vamos a ver rápido el ejercicio y bueno, vamos a continuar con esto, por supuesto, en la siguiente clase, ¿ok? Déjenme revisar rapidísimo. Vamos a compartir el problema de Carlo. Y también nos lo llevamos de tarea, ¿por qué no? ¿Sale? Aquí tenemos poquito tiempo, pero vamos a dar algunas pistas tal vez. Dice, tenemos un cuadrado de vértice P al que se le ha trazado una de sus diagonales, o sea, PA y extensión es la diagonal. El círculo del centro O es tangente. El círculo O es tangente a los tres lados. Va. Y a la diagonal. La recta OP ujú, corta este en B y nos pide que calculemos el valor de cuatro veces el ángulo OBA. Bueno, ojo, es un ángulo inscrito, ¿verdad? Tiene que ver precisamente con lo que estamos estudiando, sí o sí. Es el teorema de la colita del ratón, ¿no? Ajá, Y también se puede usar el teorema de el segundo teorema de Tales. exacto. Muy bien. Bueno, ahí van saliendo ya las ideas, ¿no? Qué bonito que te acordaste de esto, Carlo. Este ángulo es recto. Ujú. Y este rojo que estás buscando con este suman 90, ¿sí? Esta recta roja es bisectriz. Este ángulo mide lo mismo que este. Pero como este es la mitad de un triángulo, ¿cómo sé que es bisectriz? Porque están las dos mitades del círculo ahí, ¿no? Y de hecho, Ajá. vamos a llegar a verlo también, pero en un triángulo, las bisectrices se intersectan entre sí y es la manera de encontrar el centro del círculo inscrito, ¿vale? Entonces, si yo sé que miden lo mismo, pues ya hasta puedo saber cuánto miden. 45 entre 2 son 22,5 grados, ¿verdad? Sí. Okidoki.
Sí, Sí. Bueno, este ángulo mide 90, este no sé cuánto mida de momento, pero por el de colita de ratón sabemos que este mide 90 más alfa. Ujú. ¿Qué más? yo lo que me di cuenta es que nos podemos aprovechar ya que tenemos B y podemos trazar otro triángulo que cumple con el teorema de Tales generando un rectángulo regular. Ujú, ujú. Ajá, exacto. Sí, también hay otras propiedades. Por ejemplo, este mide el doble del que estás buscando. Y este ángulo también mide alfa porque es isósceles. Y este ángulo también mide alfa. Ahí está, mira, mira qué emoción. Ese también mide X. X más alfa son 90. Ah, pues sí, ya lo sabíamos. Sí seré. Eh, ¿Qué más podemos decir? Este ángulo más este son 90 también. Está curioso que nos pida 4 veces el ángulo OVA. Mm, isósceles, isósceles. Es un punto de tangencia este, ¿verdad? Y creo que también ese es de 45. Sí, Ajá. cuate, que... Ujú. Sí, estos también son 90. A ver, mira, este mide 2X. Bueno, 2 alfa. Y este mide alfa. Central e inscrito. Este mide X y este mide X. X más alfa son 90, eso lo sabemos. Entonces este mide alfa. Este mide 180 menos X. Y este mide, sí, ahí está ya, 22,5 grados. Muy bien. X, X más alfa son 90. Entonces, X son 90 menos alfa, ¿verdad? Si a 180 le quitas 90 menos alfa, te queda 90 más alfa, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces 90 más alfa más 22,5 grados son 180 en ese triángulo de aquí, el ABP. Entonces tienes 90 más 22, 112.
Entonces 2 alfa son 180 menos 112.5 es 67.5. ujú. Y entonces alfa mide eso. Eso Sí, entre ¿verdad? dos, ¿no? Entre 2, ajá. 23.75. Eso es alfa. Ahora restamos 90 a alfa y ya sabemos cuánto es X. Ujú. Y ya está. Otra manera pudo haber sido que este ángulo, en vez de ponerle otra letra, pues ya le hubiéramos puesto 90 menos X, ¿no? Y este 180 menos X, entonces 90 menos X más 180 menos X más 22.5 son 180. Ey, chicharrón, chicharrón. Y te quedan 90 más 22 son 112.5 y esto es igual a 2X. Entonces X es 112.5 entre 2 son 56.25. Ahí directamente lo pudimos haber calculado, ¿verdad? ¿Vale? Pero sí, ¿dónde está la técnica Jiu-Jitsu? Ya me tengo que ir. Es que este ángulo de aquí, central, es el doble de este inscrito. Y que este segundo teorema de Tales es un ángulo recto. Y que este es bisectriz. Pero si divides un ángulo de 90 entonces es de 45 cada uno. Este triángulo es de 45, 45, 90. Y entonces este lo que le falta X para 90. Que como X más alfa son 90, este es 90 menos X. Y ya de ahí va cayendo todo. Pero lo central es precisamente este teorema que estamos viendo. ¿Ya viste cómo es el subconsciente de uno? Pensaste en tu problema porque tiene que ver con lo que estamos viendo. ¿Sí ves qué emoción? Sí, Y si ya tenías esa sospecha, muy bien. Eso es parte de lo que esperamos desarrollar. ¿Ok? sí. Gracias, maestro. Con gusto. Pues bueno, les comparto, perdón, es que ando aquí con mi comer. Les comparto grabación y pizarras más al ratito. ¿Vale? Ok. Gracias, profe. Cuídense mucho, nos vemos mañana. Digo, la otra semana. Adiós, maestro. Que estén muy bien. Bye.